Pero en el mundo de nutrición, como que nadie sabe, nadie te prepara. Entonces tú empiezas a ver a tu hijo que de repente antes te comía de todo y ya no. Y dices tú, soy yo, es que no le gusta mi comida. Entonces ahí el papá empieza a hacer errores de la mejor intención, porque nos preocupa por decir, "Ay, es que este pobre niño no va a comer nada y se me va a desnutrir". Entonces, cuando los papás saben que sí, esta es una etapa normal, lo que hagas en estos primeros años son claves, claves, claves para el desarrollo, para los hábitos, para las preferencias de sabores. Lo último que vas a hacer es obligarlo. O sea, esa es la técnica menos exitosa. Sabemos que entre más le dices tú a tu hijo que coma algo, los estudios dicen que va a comer o más de eso, dependiendo si es algo eh, prohibido, o va a llegar a comer menos. Utilizando presión como estrategia es una de las peores estrategias. ¿Cuándo fue la última vez que la hora de comer en tu casa con los niños fue tranquila? Sin negociar con ellos, sin rogarles que coman, sin terminar el día preguntándote si lo estás haciendo bien. Muchas mamás están dando lo mejor de sí mismas en la mesa, pero existe información que puede cambiar completamente cómo vives ese momento en casa. Y hoy la vamos a descubrir aquí. Bienvenida a Saludablemente Mujer, un espacio creado por mujeres y para mujeres que quieren vivir con bienestar integral, mente, cuerpo, emociones y propósito de vida. Si no lo has hecho todavía, recuerda suscribirte para que no te pierdas los nuevos episodios. Y si este contenido te aporta, déjanos un review. Nos encanta leerte. Hoy nos acompaña Marina Chaparro, dietista certificada, educadora en diversos temas de salud, sobre todo nutrición y diabetes, fundadora de NutriChicos y mamá de 2 hijas pequeñas. Una mujer que ha dedicado por más de 16 años a ayudar a familias a transformar la relación de sus hijos con la comida, desde los hospitales pediátricos más importantes de este país hasta su propia práctica bilingüe aquí en la ciudad de Miami. Y vamos a hablar de algo que muchas mamás viven, pero no saben cómo resolver. Cómo criar niños que coman bien, sin peleas, sin premios, sin culpa y sin drama en la mesa. Marina, bienvenida a Saludablemente Mujer. Es un gustazo que nos acompañes el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Tú trabajaste en los hospitales pediátricos más importantes del país, como mencioné hace un momento, y tú misma vives con diabetes tipo 1 desde los 16 años. ¿Cómo estas dos experiencias, la profesional y la personal, te llevaron a crear NutriChicos y a ver a la nutrición infantil de una manera tan diferente y desde una perspectiva que está cambiando la manera de relacionarse con la comida de los niños? Mira, antes que nada, feliz de estar con todos ustedes. Espero que este podcast cambie, al menos les haga cuestionar, pensar, evaluar a todas estas mamás que nos escuchan a cómo podemos transformar la manera de pensar la alimentación de nuestros hijos. Y te cuento, mira, yo creo que yo no quise ser nutricionista, no estaba en mis planes, no era lo que yo elegí, pero fue mi propósito. Porque a los 16 años, justamente me encontré en el hospital el doctor diciéndome, Marina, tienes diabetes tipo 1. Entonces, eso marcó un 360 en lo que fue mi vida, lo que comía. Ahora no podía comer muchas cosas. La comida ya no era solamente comida o familia, sino era sumamente programado. Muchas cosas eran tabú. No olvídate un pastel, una torta, el arroz, Marina, una tortilla. Yo soy mexicana, yo vivo de tortillas, ¿no? Pues hay que tener cuidado. Entonces, de repente se creó una narrativa enfocada en la restricción, donde la comida ya no es comida, la comida ya no es placer, la comida ya no es gusto, sino es restricción, es ya no puedes hacer esto. Entonces, eso cambió profundamente mi relación y por eso entré en el mundo de nutrición, porque dije, tiene que haber otra manera de hacer las cosas, tiene que haber otro enfoque. Y mientras más estuve platicando con familias que luchaban con esto mismo y yo viviendo tanto el punto de vista personal, dije, profesional, personal, aquí hay ciencia, aquí hay diferente manera de hacer las cosas.
Entonces, esa ha sido mi pasión, ¿no? Porque vi de una manera muy personal, pero también en lo profesional, qué pasa cuando no tenemos las herramientas, cuando no sabemos, cuando nos estamos enfocando más en el miedo o en presiones o en tienes que hacer esto, cómo cambia de manera negativa. ¿Y qué pasa cuando hacemos al revés? Cuando alimentamos con amor, con confianza, con sabiduría, con educación. Dije, wow. Entonces, mi filosofía es esta, cómo poder ayudar a padres, a madres, crear a niños que tengan una buena relación con la comida, sin culpa, sin miedos, menos miedo, más amor y más conexión en las mesas. Marina, eso me encanta lo que mencionas, este momento de más conexión. Y te lo menciono porque hoy en día vivimos en un entorno tan lleno de actividades, las mismas actividades que tienen los niños tienen una vida social más, siempre decimos, ¿no? Que más Más ocupada que la social que nosotros. nuestra. Claro que nosotros casi no tenemos nada que hacer y los niños están sobrecargados de actividades, llegan a la casa, están agotados muchas veces. Las mamás también lo estamos, porque también tratamos de hacer cosas aparte de nuestros roles como madre. Y puede ser súper, y creo que lo es, y creo que todas las mamás hemos pasado por esto de el desgaste que significa tratar de que tu hijo se alimente correctamente o el de la manera más nutritiva posible. Además de este entorno en el que estamos, ya hablo de los Estados Unidos, el entorno alimenticio en el que se desenvuelven y crecen nuestros hijos tampoco es el más adecuado en cuanto a la composición de lo que se llevan a la boca fuera del hogar, o sea, las cadenas de comida rápida, el tipo de almuerzos o de snacks que tienen en la escuela. Todo está creado como para hacerlo rápido, hacerlo fácil, pero no necesariamente eso es lo más nutritivo. Y creo que aquí entra el rol de personas como tú que pueden ayudar a las mamás que estamos, además, solas muchas veces aquí en este país, porque nuestras familias, nuestros soportes están en nuestros países de origen, muchas somos migrantes, estamos aquí solas y no tenemos ese apoyo pues de la mamá, de la abuelita, que no te preocupes, mija, yo te ayudo a cocinar con la receta antaña de la abuela para que los niños coman bien. Eso aquí es casi, yo casi diría que es un sueño que eso nos pasara, ¿no? Y ya ni no sé qué opinas sobre todo esto. No, bueno, primero bienvenida, porque es muy importante todo lo que tú vas a comentarnos hoy, Mari. A mí, yo no tengo hijos, pero yo he vivido muy de cerca con los hijos de mis hermanos, o sea, con mi sobrino, y yo estuve 7 años casada con mi ex esposo, pues que él tiene 2 hijos, ¿no? Y creo que en muchos momentos fue tan duro porque yo los agarré ya de 3 y 9 años. Entonces, ellos ya venían, y bueno, colombianos, comiendo el pan todo el día. Ya yo venía con todo mi proceso de coach de salud y de la alimentación, porque yo a los 18 años yo pasé por un desorden alimenticio. Yo era bulímica. O sea, yo como empecé a aumentar de peso y fue por otras razones que no tenían nada que ver con la comida, sino la parte emocional, que espero que hablemos de eso también aquí, ¿no? Y me parecía que, o sea, los niños a la final de cuentas pueden ser un poco picky. Yo fui súper fastidiosa, yo no sé por qué, o sea, si ahorita como de todo, pero fue súper fastidiosa con la comida. Y como dice mi Vale, esto puede ser complicado cuando uno está sentado en la mesa, cuando tal vez lo que quieres es sentarte en familia, tener una comida real y no puedes. Y no, tal vez no solamente simplemente por la comida, sino también porque no quiero venir, quiero comer en el cuarto, quiero tener el aparato. No. Y mira, esto eran peleas y peleas que teníamos con los niños. Y creo que muchas de esas incitadas por mí, porque yo venía tal vez de un entorno en mi casa en donde siempre comíamos en familia. Obviamente yo crecí sin aparatos porque ya tengo más de 50 años, entonces lo que siempre digo, yo no teníamos esas distracciones, pero puede ser muy, muy heavy para cada uno de nosotros. Entonces, yo te quiero preguntar, muchas mamás, ¿verdad?, viven desesperadas porque solo sus hijos comen cuatro cosas: pollo, carne, arroz y papa, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cuándo es algo
normal del desarrollo? Porque yo sí he sentido que algunas veces se les pasa eso, ¿no? Y cuando sí hay que preocuparse. O sea, yo tengo, mi sobrina ya tiene 22 años y ella come cuatro cosas, literal, con 22 años. Entonces, ¿cuándo es normal que yo haga esto y cuándo no? Y en ese proceso, o sea, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos comer solo cuando tienen hambre? ¿Proponemos una estructura? Em, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Háblanos un poquito de cuáles serían tus consejos, ¿no? Híjole, o sea, le digo amén a todo lo que están diciendo porque yo te diría que el alimentar a nuestros hijos se ha vuelto la preocupación, una de las preocupaciones y de las batallas mentales más difíciles y que requiere de tanta energía mental. No siempre ha sido así, también creo que el mundo en el que vivimos hay tanta presión a como que ser esta mamá hiper perfecta con estas loncheras hiper Pinterest perfect y como que válganos, tu hijo no come brócoli, ¿cómo se te ocurre? Entonces también hay mucho juicio entre Ok. nosotros mamás, entre papás de, es que qué pena, le llevé a mi hijo mac and cheese y es como, ¡ah! Le llevaste carbohidratos a tu hijo. O sea, también vivimos en este contexto difícil para los papás. Pero mira, para mí es importante que los papás sepan que hasta cierto sentido lo que es un niño selectivo, picky eating, es parte del desarrollo. O sea, casi un Ujú, 25% de los niños llegan a ser picky eaters en su vida. Pero si los papás llegaran a entender que a partir de los 2 a los 6 años, esta etapa es plenamente normal. De nuevo, no significa que no vas a hacer nada al respecto, porque esas son ujú, otras cosas, ahorita platicamos de eso. Pero sí, es como cuando tú te dicen, cuando tú tienes un bebé, oye, cuando le empieza a salir el dientecito, vas a empezar a notar A, B y C. Dices, ok, te preparas, te educas, dices, ya es normal. Y no dices, ay, es que porque mi hijo está así. Pero en el mundo de nutrición, como que nadie sabe, nadie te prepara. Entonces tú empiezas a ver a tu hijo que de repente antes te comía de todo y ya no, y dices tú, soy yo, es que no le gusta mi comida. Entonces ahí el papá empieza a hacer errores de la mejor intención, porque nos preocupa por decir, "Ay, es que este pobre niño no va a comer nada y se me va a desnutrir". Entonces, cuando los papás saben que sí, esta es una etapa normal, lo que hagas en estos primeros años son claves, claves, claves para el desarrollo, para los hábitos, para las preferencias de sabores. Sabemos que a los 2 años de edad ya los niños tienen establecidos las preferencias de sabores y los hábitos de alimentación. De nuevo, imagínate. pueden cambiar, absolutamente. Ujú. Entonces, por ejemplo, errores que yo muchas veces veo. Ay, es que el niño no quería comer brócoli y ya nunca más en la vida le di brócoli. Ok, bueno, ahí como que no hay mucho una estrategia, ¿no? Entonces, una cosa es qué estrategias vamos a tener, qué expectativas tenemos de nuestros hijos. Porque algo que mencionó Val es como nos estamos convirtiendo en un mundo donde nos hiper enfocamos en que coma espinaca. Es que no come espinaca. Y nosotros ni comemos espinaca. O sea, ay, odio la espinaca, pero mi hijo la tiene que comer, pero yo la odio. Entonces, también esas expectativas de que, bueno, es que le di una vez el tomate, pero no le gustó y en verdad yo rara vez como tomate. Entonces, es mucho psicológico de qué es lo que está haciendo la familia. O sea, el niño le puede tomar 15 presentaciones para que llegue a querer aprender un alimento. O sea, de la misma manera como yo les digo a mis papás, ¿tu hijo sabe leer? No, no, claro, claro que sabe leer, absolutamente. Yo no conozco ningún papá que me haya dicho, Marina, yo intenté que leyera. Te lo juro que intenté, mira, yo le decía y lo motivaba, pero pues el niño no quiso leer. Jamás decimos eso, porque entendemos que le va a tomar Ya toma tiempo, tiempo. que se va a frustrar, que no va a querer, que lo vamos a hacer por años, poquito a poquito. Lo mismo pasa con la alimentación. Si viéramos la alimentación de la misma manera como los niños aprenden a andar en bicicleta, otro gallo cantaría, como diríamos.
Pero no, decimos, es que yo le ofrecí el brócoli la primera vez, yo me tardé 1 hora haciendo el brócoli, se lo presenté al niño y el niño no quiso. O sea, le haríamos lo mismo si el niño anda en bici por primera vez. No, Claro. pues, mindset. Tenemos que empezar a cambiar Marina, mindset. ok, pero yo quiero, o sea, quiero que ahondemos más en esto, porque ¿qué haces tú con Ujú. un niño, vamos a suponer que no te quiere comer el tomate? Te voy a poner mi caso, o sea, la Perfecto. señora de servicio, no mi mamá, mi mamá se iba, la señora de servicio pasaba, esto es lo que yo recuerdo o lo que me Perfecto. Me dijeron, encanta, me encanta. pasaban 2 horas y yo la comía para acá y la comía para acá, pero no me dejaban pararme de la mesa. Entonces, Mm, Hoy déjame en te día, como pregunto. todo, yo estoy tratando de no comer para ver si bajo la barriga. O sea, no sé, es culpa de mi mamá. Pero mi punto es, o sea, tenemos que obligar a los niños a tal punto de, ¿te quedas aquí y te lo comes? O, o una estrategia, porque tú hablas mucho de estrategia, o la estrategia sería, perfecto, mi amor, mira, esto es como aprender a leer, esto es como aprender a caminar, a ti te toma mucho tiempo, el tomate tiene antioxidantes y vitaminas, entonces vamos a comprometernos en que medio tomate. O sea, ¿cuál es la Ok. estrategia aquí? Porque Entonces, es muy, exacto. espérate, o sea, es muy bonito lo que tú dices, pero para las que hemos pasado por eso, o todas las que son mamás, yo no he tenido que pasar por mucho tiempo, pero lo viví por 7 años, Lo viviste. o sea, era como, dude, que te lo comas, que no quiero que te lo comas, oye, wow, o sea, es muy cansón. ¿Cuántos años tenías cuando esto pasó, de lo que te recuerdas? Yo, Ajá. no, de mi vida, no sé, o sea, es que yo no sé si fue la historia, pero desde chiquita que yo Ok. fui, como decía mi país, ñonga, Ok. o sea, Sí. que no quieres comer, pero después aprendí a comer, Claro. Entonces, como mire, todo. si una mamá está aquí diciéndome, ay, es que no sé qué podemos hacer, no sé qué, lo último que vas a hacer es obligarlo. O sea, esa es la técnica menos exitosa. Sabemos que entre más le dices tú a tu hijo que coma algo, los estudios dicen que va a comer o más de eso, dependiendo si es algo eh, prohibido, Mm. o va a llegar a comer menos. Utilizando presión como estrategia es una de las peores estrategias. Entonces, ¿yo qué te diría? imagínate. Yo empezaría con qué podemos hacer para que tú la puedas tener una conexión positiva con ese tomate. Entonces, por ejemplo, oye, Yanira, ¿alguna vez has visto el tomate? Bueno, vente para acá que estoy haciendo una ensalada de tomate. Córtame el tomate. Entonces, ok, córtamelo. ¿Ok? No, no te estoy diciendo que me lo comas, no te estoy, córtamelo. Oye, déjame te cuento una historia que cuando yo era chiquita. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, primero, tú tienes que poder tocar, oler, ver ese tomate antes de que lo puedas comer. Lo que muchas veces papás hacemos es automáticamente lo agarramos y se lo ponemos en la mesa y le decimos, Entiendo. cómetelo. O Total. posiblemente te dijeron, es que es muy bueno para ti, Yanira, es que tú dijiste los antioxidantes y que no sé qué. El tú decirle a un niño, es bueno para ti, es irrelevante. No tienen el conocimiento y utilizamos una estrategia no apropiada para un niño porque no tiene las destrezas cognitivas para entender algo tan abstracto. Como que, ¿cómo que es bueno para? No, que te va a hacer fuerte. No Que le no digas. lo ven. ¿Qué pasa si yo te diría, oye, qué pasa si lo apachurras? ¿Será duro? ¿Será suavecito? A ver, déjame lo agarro. Y yo te Ujú, enseñaría a ti cómo yo me lo como. ujú, ¿Cómo jugaría? Ponle un picadientes, apachúrralo, córtalo, lávalo, velo. es Entonces, verdad. la Ujú. estrategia es totalmente al revés. Tenemos que empezar por exploración. Si el niño no lo puede ver, no, o sea, lo mismo con lo digo a mis papás. Yo quiero que mi hijo coma fresas. Ok, ¿tú comes fresas? Sí, perfecto. Él te ve a ti comer fresas. Entonces, en tu caso, tu mamá, ¿tú veías a tu familia comer ese alimento? Pues tal vez no, lo cual no ayuda. El niño te tiene que ver a ti disfrutar de ese alimento. Sabemos que modelar los hábitos Claro. son una de las Sí. cosas más poderosas. Mm. Entonces, ok. Número dos, has tenido interacción con ese alimento. Lo has visto fuera de la mesa. Lo has visto, lo has tocado, lo has olido, lo has lavado. No, empecemos por ahí. Empieza fuera de la mesa.
Ya cuando el niño la haya tocado, la ha probado, le hayas dicho, córtame esto, ayúdame, entonces y solo entonces se lo ponemos en el plato. Oye, porque ¿qué pasa? Así como todo, ya él ya te ayudó a hacer la ensalada, él ya lo cortó. El niño es curioso, Ujú, nativamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agarrar ese tomate y dice, ¡ay, fue el que yo partí! Y en eso puede ser que haga esto. ujú. Entonces, el punto de toda esta filosofía es cómo podemos hacer que Yanira, que Valeria, que Marina chiquita tengan esas asociaciones positivas, porque lo que pasó contigo, como muchos papás, lo último te dijeron de manera negativa, fue presión, lo último que tú querías era ver ese mugre tomate. Aparte de los niños en África que se están muriendo del hambre y tú con todas Ah, estas sí, claro, un mamás, y yo, O clásico, sea, ¿a la un cuántos culpa. clásico. niños no maté porque no, o sea, no me La comía la comida? culpa. Entonces, que usamos la culpa, la presión. Si te comes esto, te puedo dar Ujú, entonces claro. esto. Entonces, son técnicas que las aprendimos por nuestras mamás, por nuestras abuelas, por todo. O sea, nadie nos enseñó de otra manera. Ujú, Pero si empezamos por exploración, por experimentación, por esa curiosidad, el niño, a menos de que haya un problema diagnóstico, que los vemos en muchas veces, hay problemas sensoriales. Tengo muchos niños que tienen problemas yendo a la playa, con las etiquetas, niños con Ujú, autismo, son altamente selectivos. El tratamiento es diferente. Ahí es cuando claro. vemos ya a una nutricionista, nos enfocamos, pero de la otra manera, te digo, se está olvidando que el niño es un, o sea, es un explorador. Les tenemos que, es el típico de que no juegues con la comida. Yo quiero que tú juegues con la comida. Yo quiero que la agarres, la veas, la Con las piques, manos, además, ni siquiera. todo. Claro. Todo. Entonces hacemos al revés. No toques la comida, pero es que la comida te va a hacer fuerte o si te comes esto, entonces las asociaciones que estamos haciendo son altamente negativas. Yo quiero empezar a que ellos vean ese tomate y digan, hijo, que, o sea, la conexión sea, me recuerdo cuando lo hacía con mi abuelita en la mesa y que me contó la historia y que fuimos al sur. Eso es lo que yo quiero. ujú. Claro, y eso cambia totalmente la percepción del niño hacia la comida, porque lo que muchos, y me incluyo yo como mamá, tratamos de hacer desde la buena voluntad, por supuesto, y desde ese deseo genuino de alimentar y que nuestros hijos prueben más cosas de las que tal vez nosotros a la edad de ellos lo hacíamos. Eh, y además porque existe mucho más información ahí afuera de todo lo que puedes, de justamente esto, que si los tomates tienen vitaminas y que si el brócoli tiene fibra y que si, no sé, la zanahoria te ayuda para la visión. Entonces, tenemos mucho más información y genuinamente queremos que nuestros hijos se beneficien de eso. Justamente, y como tú bien lo dices, sin que nosotros ni siquiera lo probemos para nosotras mismas. Entonces, si ellos no lo ven comer, si ellos no ven que nosotros queremos que se coman las fresas a fuerzas, pero nosotros no comemos una fresa, ¿cómo vamos a generar esa relación positiva en su nivel, en su cabecita, además, ¿no? Es muy como complejo. Y rescato el tema también de la presión psicológica y del chantaje emocional de que termínate el plato de comida hasta el último grano de arroz del plato, porque aquí no se desperdicia nada, porque tú no sabes lo que cuesta la comida. El niño no tiene ni idea, es verdad. A él le da igual que sea $1 o que sean 10. ¿Qué vas a ver? Y que otras personas están muriendo de hambre porque él deja de comer, que le crea y le genera culpa, además, o sea, que una relación de culpa con la comida. Y en esta línea ni siquiera todavía entro, pero ya voy a entrar a la del postre como recompensa de si te comes todos los vegetales que están en la mesa. Ujú. Porque todos sabemos que estamos inundados de dulces, estamos inundados. O sea, es más de lo que nosotros podemos siquiera percibir. Donde tú vas, hoy mi hijo llegó de la clase de catecismo con un rim pop. ¿Y el rim pop? No, es que me lo dieron en la clase. Yo, son las 4:30 de la tarde, ni siquiera has almorzado y el otro ya estaba con su dulce. ¿Cómo yo puedo pelear contra eso? El niño ya con el dulce en la boca. Sácale al niño de 9 años el dulce de la boca para que se siente a comer sus brócolis que yo me maté cocinando 2 horas antes, etcétera. Es muy difícil. Entonces yo pensé en mi cabeza, dije, bueno, lo ideal hubiera sido que yo le diga, cómete los brócolis y luego de postre
y como recompensa te doy tu dulce. Pero, ¿qué le estamos enseñando con ese mensaje a nuestros hijos? Y aquí va mi pregunta. O sea, ¿cómo hacemos? Porque esto es la clásica, la del postre y la de los dulces para que, como manera de coercionarlos a que coman. Es la típica, yo creo que en el 99% de los hogares del mundo occidental funciona así. ¿Cómo podemos quitarle entonces el poder emocional a cierto tipo de alimentos, si es que se pueden llamar alimentos, sin que todo se vuelva un caos? Porque empieza una pelea, o sea, empieza un juego de poder con el niño, y donde el que sale siempre ganando no es ni la mamá ni el niño, sino el dulce o el postre que se está comiendo. Entonces, aquí viene tu... ¿Cómo le quitamos el poder al postre? ¿Cómo dejamos de ver las comidas como morales, ¿no? Quitarle un poco esa moralidad. De acuerdo contigo, ¿hay demasiado exceso de azúcar en los niños? Sí. Pero eso no significa que no pueden llevar una relación saludable, sana con la comida, que no se vuelva una, ya se fue mi mamá, entonces déjame agarrar todo el postre, o estoy en una piñata. O sea, a fin de cuentas, como lo que yo trato de decirles, lo voy a empezar de alto y lo voy a aterrizar, ¿no? Lo que yo quiero es que si mi hija va a un cumpleaños, diga, bueno, me voy a comer un postre, un cupcake divino. Y que no diga, me puedo comer uno, me puedo comer otro, me puedo... O sea, que cuando vaya a la universidad, se puede ir a la universidad y diga, divino, compartimos un postre. Sí. O sea, Correcto. y que vea una ensalada y diga, ay, qué rico, con unas coles de Bruselas, hay unas... O sea, eso es a lo que yo le estoy tirando, ¿no? Que es algo bien difícil. Entonces, ¿qué pasa cuando utilizamos el postre como recompensa? ¿Verdad? ¿Funciona? Sí, sí funciona. A corto plazo, ¿verdad? Pero a Correcto. fin de cuentas, les estás enseñando que el mensaje inconsciente consciente es el brócoli es lo inferior, lo asqueroso, lo que nadie quiere y lo delicioso es el postre. El postre, ¿Qué sí. pasa si diría, hasta que no, o sea, no te voy a dar nada de brócoli, hasta que no te termines algo de arroz? O sea, come primero un poquito de arroz y entonces te doy todo el brócoli que quieras. Obviamente eso rara vez pasa, ¿no? Ujú. Entonces, lo que yo muchas veces trato de hacer es cómo le podemos quitar esa tentación al postre. ¿Cómo le podemos bajarle dos? El mundo entero tal vez no vas a poder cambiar, pero sí puedes cambiar cómo hablas del postre, cómo te relacionas del postre, tu actitud hacia el postre, ¿no? Hay Correcto. muchos ejercicios que yo hago desde más profundo a no tan profundo. Número uno, ¿por qué, o sea, digamos, qué miedo te causa el postre? O sea, qué miedo te ocasiona cuando tú ves a tu hijo comiéndose esa chupeta. Las caries, en mi cabeza, las caries. Caries, ¿no? Para muchas personas es, mi papá tenía diabetes, mi papá sufrió de Ah, sobrepeso. O sí, sea, claro. hay como esas conexiones un poco O tal más vez que profundas. hay gordura también, o sea, que Hay te vas a poner gordura, o gordo. sea, Total. quiero que Sí, entienda que... muchos. Entonces son como que esos miedos como iniciales, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tú sabes, si la evidencia nos dice que entre más limites tú un alimento, especialmente lo que llaman en Estados Unidos, a highly palpable food? Se hicieron estudios en niñas preadolescentes que la mamá, en particular, restringía los alimentos snacks highly palpable, o sea, altamente deseados. Y le decían, no, 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 ya no comes esto. Y la niña hacía lo opuesto. Sabemos que también cuando utilizamos esas presiones, que esto está dentro de la presión, el niño tiende a comer menos vegetales y menos frutas. O Voy sea, a que llorar. el simple hecho, Valeria, de tú callarte la boca y no decir nada, vas a estar mejor que otra cosa. Entonces, opción número uno, no digas nada, no digas nada. Opción número dos, que esto es un ejercicio que hago con muchos papás y les genera estrés, miedo. ¿Qué pasa si te pongo esa galletita, esa chupeta al lado de tu comida? O sea, ahí está el arroz, el brócoli, la carne y al ladito la chupeta. Ok. ¿Ok? Entonces, siendo Abierta la chupeta, ya lista para ser devorada. como tú quieras, o sea, Ok. aquí
experimento. Yo Entonces quiero tú saber qué es lo pones, que pasa después, Dios mío. entonces tú vas a sentarte, no sé si es hoy en la cena, lo que tú quieras, se van a sentar todos ahí y tú, pues él tenía su chupeta, se la pones ahí al lado. Y no das instrucciones, no dices cuál es el orden, no le, Ujú, te quedas callada, observas. Entonces el niño muchas veces empieza a buscar como permiso, empieza a buscar, espérate, o sea, dirección. Entonces, eso ujú, también para mí, en el mundo de la vida real, yo quiero que ellos se vean a ellos. O sea, yo no quiero que ellos estén buscando validación externa de, ¿será que me puedo comer esto? O sea, entonces, lo interesante es que muchos niños empiezan a ver si la mamá o el papá, a ver quién dice, a ver quién va a armar un pedo. Entonces, posiblemente te va a decir, oye, mamá, entonces, ¿qué pasa ahí? Cambiaste de ser siempre en defensiva a ofensiva. ujú. Tú ya no estás Correcto. diciendo tanto, no, no, no. Ándale, perfecto. Tráetelo con la comida. Ok. Entonces, el miedo de muchos papás es que se va a querer solamente comer la chupeta. Ujú. Tal cual. Puede pasar, ¿sí? Ujú. Puede pasar, especialmente si es la primera vez que lo haces. Pero si lo haces de manera continua, en el momento que tú quieras darle, de nuevo, tú sigues decidiendo el tipo de comida que hay. O sea, te Tal lo digo cual. en un ejemplo en Ujú. mi casa. ¿Hay postre en mi casa todo el tiempo? No. Pero si en ese momento hubo un postre, ya mis hijas saben automáticamente, lo van a poner en la comida. Y muchas veces Ok. pasa, empiezan con el postre. Y Ujú. la mamá está o el papá está como, otras veces no pasa eso. Otras veces lo dejan al lado y empiezan con la comida y el vegetal y el arroz y otras veces lo dejan a la mitad. ¿Por qué? Porque ya el postre ya no es la recompensa. O sea, porque yo ya se lo Claro. permití, cambiaste de rol. Pero eso Ujú. es bien difícil porque tiene que ser visto de manera constante. O sea, el mensaje es lo mismo. Entonces, por ejemplo, lo mismo, la galleta. Que tu hijo está obsesionado con galletas. Es que, pon tú la chupeta. Ama la chupeta. Ama la chupeta. Lo mismo, haz el ejercicio de cambiarte en defensa a ofensa. Mañana, después de escuela, cuando regrese, imagínate que siempre hay un snack, tú le vas a decir, oye, mi corazón, ¿quieres la chupeta con una manzana o quieres una manzana con un yogurt? Ajá. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás nivelando las dos Ujú. comidas como equitativas, Correcto. le estás dando opción con Ujú. Escoger. límites, no le estás diciendo, ¿qué es lo que tú quieres qué es lo que tú quieres, mi amor? Aquí es un restaurante. No. Tú estás en control con opciones, ¿verdad? Controles limitados y lo cambias de defensiva a ofensiva. Entonces, automáticamente él se va a quedar con que, o sea, mi mamá me está ofreciendo a mí. Entonces, obviamente, cualquier cosa que hacemos las mamás se vuelve, ugh, le bajas el valor, Ujú. le bajas. Totalmente. Entonces, puede ser que al principio decir, chupeta, chupeta, pero imagínate hacer ese tipo de ejercicio de diferentes maneras a lo largo de su vida. El momento que él vea una chupeta, él va a decir, ay, pues esto ya lo puedo Claro. comer con mi mamá. O sea, X, Claro, porque además ya le quitaste el poder, el porque antes poder. la chupeta estaba acá versus la manzana que estaba acá. El momento que los nivelas y que él ya no tiene esa restricción, porque también es la desesperación de tener algo que nunca le dan acceso. Entonces, el momento en que cambias y le das, o sea, lo pones ahí como una opción, controlada, como tú dices, y tal, siempre equilibrada con otros alimentos, Es pues se le quita difícil. la gracia, se le quita lo emocionante. Y de nuevo, entonces muchos papás dicen, ay, Marina, entonces le vas a dar el postre cuando quiera. No. Entonces, ¿qué pasa si el día de mañana dice, ay, mamá, yo quiero el postre? Y genuinamente no hay postre. Ay, corazón, híjole, yo sé, pero fíjate que hoy no tengo, pero tal vez mañana, el siguiente día, si vamos al súper, chance y lo encontramos. Ujú. O sea, o si tuvieras, pon tú que, oye, hoy no hay, pero, o sea, pero mañana tal vez sí, mañana si quieres te lo doy en el snack y tú eliges. Y mañana cuando ves el postre, tú genuinamente tienes que, o sea, you need to Ujú. follow through. Right. Entonces, cuando Claro, haces eso de manera constante, el niño ya confía en ti, el niño ya sabe que, pues no entiende como que por qué hay tanta tentación, porque como que en tu casa no está visto de nuevo. No significa que siempre lo va a tener.
Ahí tú decides. Y esa es Correcto. la gran, lo que las personas se equivocan. Y cuando haces eso de manera constante, el postre muchas veces lo dejan a la mitad. También depende del temperamento del niño, depende de la genética. Hay unos niños que también son mucho más motivados por la comida que otros. O sea, hay mucha individualización si estás escuchando esto. O sea, puede ser que funcione para algunos, para otros no. Pero eso es un buen ejercicio para también cuestionar tus propias ideologías, pensamientos, Correcto. miedos, cómo creciste, Creencias. creencias limitantes que a veces lo Total. ves y dices tú, X, y ya se le olvida y se le va. O sea, de verdad que me dejaste así como, wow. Son cosas que yo creo que uno no piensa. Obviamente tú estudiaste y tienes como la estrategia perfecta y espero que las personas que nos están escuchando o que nos están viendo estén tomando nota y que empiecen. O sea, si yo tuviera hijos, empezaría mañana mismo, hoy mismo a eso, ¿no? Sí, Porque es lo que tú dices, o sea, al final de cuentas es como nuestra percepción. Fíjate lo que decías antes, de como que de dónde viene. Puede ser que tuviste a alguien que tuvo diabetes, Valeria se está preocupando por las caries, yo me estaría preocupando por la gordura. Y todo tiene que ver porque yo a los 18 años, con mi desorden alimenticio, yo me engordé, Ujú. ¿no? Entonces, claro, esto no es acerca del niño, es acerca de uno, ¿no? Y hablando de la comida, porque bueno, sí, entonces hablamos del dulce, hablamos del brócoli, del arroz. Yo creo que una de las cosas que a mí me ha pasado también cuando yo tengo clientes es toda esta información que hay de las macronutrientes. O sea, hay tres macronutrientes, como son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y claro. todos son importantes en nuestra vida y lo sabemos porque los carbohidratos se convierten en glucosa, que es la principal fuente de energía. Luego las proteínas son como los ladrillos que necesitamos para construir todo, están en toda la función de repair and growth. Los músculos se alimentan de proteína. Y es muy importante. Las grasas son también importantes para todo lo que es la parte cerebral, para el control de las hormonas. Pero entendiendo un poco como ya hemos venido por años, no, es que los carbohidratos, no, no comas carbohidratos, más en la dieta keto, los carbohidratos son malos. Y yo lo que digo, o sea, los carbohidratos, claro que son buenos. Si yo estoy comiendo vegetales, cebolla, todo eso es carbohidratos y eso es bueno. Las frutas son carbohidratos y eso es bueno también. Pero ¿qué nos dice realmente la ciencia de cómo debemos alimentar a los niños? O sea, cuánta proteína necesitamos, qué carbohidratos sí funcionan para ellos, si es que son diferentes a los que funcionan para nosotros, y cómo saber exactamente cuáles son esas proporciones adecuadas sin volvernos locas, porque tampoco es que, ay, vamos a contar los macronutrientes para los niños. O sea, vamos a leer Weight Watcher. No, o sea, no. Sí. Sí. No, y creo que a lo que vas también es, creo que como los adultos pensamos que lo que nos funciona a nosotros también puede Tal ser cual. que nos funcione a los niños. Y ahí es cuando yo digo, es totalmente al revés. Lo que te funcione a ti como adulto a veces no tiene nada que ver con las necesidades del niño. Entonces, ¿cuál es uno de los nutrientes más importantes para el niño en crecimiento? No son las grasas, no son las proteínas, carbohidrato. Te lo digo porque mi Mm, especialidad ha sido en el mundo de endocrinología, donde el carbohidrato y yo y el niño con diabetes es algo, una lucha constante. Pero el carbohidrato, claro, cuando yo digo carbohidrato, la gente dice, "Ah", se asusta y tiene miedo y claro. piensa en la dona o en el pan dulce. Bueno, sí puede ser el Mm, pan dulce, pero el carbohidrato es la fuente de energía principal para el cerebro del niño. ujú. El niño, especialmente los primeros 2 años de edad, está triplicando, duplicando su peso. El cerebro crece a un 80% de su tamaño total para los 2 años de edad. Imagínate. El carbohidrato es una de las cosas más importantes. Pero ¿cuáles son los carbohidratos? Las frutas, los vegetales, las legumbres, que los cereales, cereales altamente altos en fibra, que la yuca, que el boniato, que la papa dulce. O sea, no es solamente el pan y el cereal. O sea, el carbohidrato, además de tenernos todo eso, nos da fibra.
Y sabemos que 95% de todos los americanos en Estados Unidos no consumen suficiente fibra. Mm. Tal Solo cual. 1 de cada 3 niños consume un vegetal al día. Entonces, o sea, la fibra también es parte ¿para qué funciona la fibra, Marina? Para que se llene tu hijo. Especialmente si Ujú. Claro. tenemos a niños que están batallando con el peso, muchas veces no hay suficiente fibra. Entonces, no hay saciedad. Entonces, para la digestión, para muchas cosas. Para Entonces, tu microbiota. Claro. exacto, para Ujú. los prebióticos y posbióticos. Entonces, fibra y carbohidratos altamente. Incluso, voy a llevarlo un poquito más allá. Los únicos pocos estudios que tenemos en niños, porque la ciencia en nutrición en niños es limitada, porque no podemos hacer tantos estudios, sabemos que los niños que tienen una condición muy específica, que es convulsiones, problemas Ujú. neurológicos, a veces tienen que, por manera médica, seguir una dieta cetogénica, en la cual genuinamente limitan el carbohidrato a 25 gramos al día para empezar a que su cuerpo entre en cetosis y por alguna razón esto baja o disminuye las convulsiones. Esto lo sabemos en el Ujú. punto de vista médico. Pero en estos niños lo interesante es que cuando se disminuye significativamente el carbohidrato, no crece de la Mm. misma velocidad que un niño que sí. Entonces, ¿a qué digo con eso? Digo esto para que se les pierda un poquito el miedo. Rara vez a un niño no va a estar consumiendo carbohidrato, no, pero que también, por lo tanto, a veces nos sobrepreocupamos por la proteína y que la proteína, y proteína. Yo tengo muchísimos episodios en mi podcast porque la proteína sigue siendo el tema más El importante. rey. La proteína, los niños no necesitan tanta proteína. Para darte un ejemplo, el niño de 1 a 3 años necesita 13 gramos de proteína al día. ¿Qué significa esto? Un huevo tiene Un 6. huevo. Media taza de frijoles tiene otros 6 o 7 y un vaso de leche tiene 8. Ya está. That's it. Un chicken nugget tiene 4 gramos. Entonces, un huevo, un chicken nugget y medios frijoles. Entonces, necesitan poca. Cuando van creciendo, mira, más adelante, de 4 a 8, 19 a 20 gramos. De 9 Claro. a 13, 34 gramos de proteína. O sea, claro que la necesitan, es sumamente importante, pero es muy rara vez ver deficiencias de proteína en Estados Unidos o en cualquier país tercermundista. Entonces, que la proteína ayuda, claro, que podemos mezclar proteína y fibra, claro, pero que te tienes que volver loca dándole esos batidos o aumentando que todo tenga proteína, proteína, proteína. Posiblemente no, con comidas como un yogur griego, como un vaso de leche, con un huevo, unos edamames, unos frijoles, hasta los mismos como petit pois o un chícharo, 4 o 5 gramos de Sí. proteína. Entonces, te digo, la proteína como que nos enfocamos demasiado y mi mensaje para los papás es relax, no más porque tal vez tú estás creciendo o estamos en perimenopausia o en menopausia, que se nos ha metido la Sí, sí, proteína en sí. todos lados no significa que tu hijo solamente va a consumir proteína. No. Y lo Mm. último, las grasas, ¿no? Las grasas, especialmente cuando están creciendo, el niño, el bebé, digamos, necesita 40-50% de su ente calórico, o sea, de sus energías totales, viene de la grasa. La grasa ayuda al cerebro a que los neurotransmisores funcionen. O sea, Ujú. la grasa es sumamente importante, ¿verdad? Ya después de los 2 años, digo, 80% de su cerebro ha crecido. Y esos 2 años son, olvídate de low fat, olvídate de bajo en grasa, yo quiero Ujú. grasa. Por You eso get decimos, fat. grasa entera, excelente, o aceite de oliva, Claro. aguacate, todo. Em, pero muchas veces, ¿qué pasa? Cuando están más grandes, ya empezamos a consumir otro tipo de grasa que viene siendo del pancito frito, que ya mientras el niño va creciendo, también ya las grasas no se ven siempre de las grasas que nos gustan, que son las poliinsaturadas, monosaturadas, las Ujú. saludables, ¿no? Entonces, la conclusión es sencilla. Hay que armar un plato balanceado. O sea, la Ujú. la Ujú. nutrición nunca es el brócoli, sino es qué pasa cuando combinas el brócoli con el queso y el yogur que tiene el probiótico, y luego le añades la tortilla integral y la fibra, todo eso se mezcla, empieza a hacer una digestión increíble con los probióticos, prebióticos. Entonces,
La nutrición nunca se va a tratar de, ay, es que esta semana mi hijo comió esto. O sea, la nutrición genuinamente es algo que sucede por meses, años. O sea, esto es un, como digo, it's a long-term game. Aquí le estamos jugando para largo. Entonces, la mejor manera es que en el plato de tu niño siempre haya 4 o 5 grupos. Una proteína, Ujú. un grano integral o un carbohidrato, ya sea pasta, papa, camote, arrocito, como tú quieras, fruta y vegetal. Mientras llegamos a tener esos nutrientes ahí, te vas a asegurar que ese plato va a estar balanceado. Mm. Marina, y claro que esto es súper importante y claro que esto hace como que te abre los ojos a las posibilidades, ¿no? O sea, de tener realmente un plato donde tú puedas mirar todos estos macronutrientes ahí en vivo y en directo y que tu hijo pueda, iniciando como hablábamos al principio, tocándolos, mirándolos, Ujú. palpándolos, sintiéndolos, mirándote a ti también, comerlos, porque ahí es que entra todo este tema de poderlo hacer juntos. Pero mientras eso llega y esa adaptación a este plato completo llega, muchas familias, sobre todo en este país donde la rutina de vida es súper acelerada, empiezan a falta de tiempo para preparar todos estos macronutrientes, a suplirlos con suplementos. Mm. Que de eso también está lleno el mercado, el mercado en general de los suplementos, tanto infantiles como pues para jóvenes, adultos, gente mayor, personas de menopausia. Es un mercado gigantesco, es un negocio enorme. ¿Cuánto de esto tiene un sentido a un niño darle suplementos? ¿Es realmente necesario llegar a esto? ¿O todo lo podemos realmente encontrar en los alimentos de verdad? Porque eso creo que hace una gran diferencia eh, en cómo también invertimos nuestro dinero. ¿Invertimos nuestro dinero en comida verdadera o le damos chance también y espacio a los suplementos? ¿Es algo necesario? ¿Qué opinas tú al respecto? Depende de el niño. Entonces, Ujú, el suplemento depende del suplemento, ¿verdad? ujú, Muchas veces mi gran barrera es cómo sé que este suplemento es seguro, porque muchas veces no están testeados por third parties y no sé exactamente si lo que dice ahí es lo que genuinamente va a decir, ¿verdad? Muchas veces esos suplementos pueden contener azúcar añadida. Muchas ujú. veces esos suplementos pueden tener una dosis superior porque está hecha para adultos. Entonces, yo, ay, bueno, yo me tomo esto, déjame lo doy poquito a mi hijo. Dependiendo, ¿no? Entonces, sí hay algunos casos donde yo como nutricionista puedo recomendar suplementación. ¿Por qué? Porque el niño es vegetariano y no está recibiendo la vitamina B12 de manera constante. De la misma manera que si un niño no está tolerando la leche, no consume leche, Ujú. quiero calcio con vitamina D porque quiero fortalecer el hueso. Entonces, depende del niño, depende del caso, pero en su mayoría, te digo, para el público en general, yo te diría, el impacto siempre va a ser más grande en comida. O sea, porque especialmente Ujú. porque los suplementos están caros. Y las dosis, de nuevo, por ejemplo, si le quieres dar fibra, muchos de estos gummies que los venden hoy en día, te tienes que comer como 3 de estos gummies para tener 2 o 3 gramos de fibra. O sea, entonces ahí le estás metiendo 2, 3, 4, 5 gramos de azúcar añadida. Claro. Entonces, el niño saludable, digamos, en su mayoría no necesita el suplemento, pero creo que el suplemento es la idea, ay, como esa solución mágica que todo papá Ujú. quisiéramos, que es así como que si le echo este polvito, yo sé que, mira, no me tengo que preocupar y que todo va a estar bien. Y desafortunadamente te digo, siempre quiero que lo platiques con tu doctor, con un nutricionista, porque sí ha habido casos donde o le están dando dosis que no necesitan de vitamina D, que en altas dosis también puede ser tóxica, o le están Ujú. dando vitamina C al niño y se están gastando un platero cuando en verdad la están echando por la pipí.
Entonces, hay algunos que tal vez valdría más la pena, unos omega 6, un calcio, una vitamina D. La vitamina D, la mayoría de nosotros somos deficientes, Suficientes. Ujú. dependiendo de algún probiótico, pero que genuinamente esté el strain sea el que estoy buscando para lo que necesito. Entonces, sí, hay muchos pasos, pero en su mayoría, no. El suplemento no va a ser como esa solución mágica como quisiéramos que fuera. Sí, la verdad es que es interesante porque lo que decía Vale, o sea, también es una industria grandísima que la gente está aprovechando y bueno, es natural, entonces sí lo tiene y uno nunca sabe. Entonces me parece súper bueno, Mari, lo que tú dijiste de que, o sea, sepan de dónde viene, cuál es la compañía que los está haciendo, de dónde vienen avalados, ¿no? Porque yo creo que eso es muy importante. Hay algo que Mira, basado en mi experiencia, la que tuve cuando estaba casada y con los niños, yo creo mucho en la comida en familia y creo que por eso había mucho choque, porque yo qué quería, un cero celular, vamos a hablar, yo les hacía ejercicios de gratitud, les hacía ejercicios que ayudaban a la autoestima, como bueno, vamos a celebrarnos, cada quien, vamos alrededor de la mesa y cada quien diga algo que se celebre. Y nos aplaudíamos, y todo el mundo aplaudía, pero el niño también se aplaudía a sí mismo por lo que había logrado. Entonces, para mí, comer en la mesa es muy importante. Y yo me recuerdo que nosotros siempre comíamos en la mesa, o sea, como desayuno, no sé si el desayuno cuando íbamos al colegio, pero cuando no, o sea, desayuno, almuerzo y cena, todos en familia. Para mí eso es muy importante y yo creo que eso tiene o sea, como un poder emocional a lo que nosotros estamos construyendo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué cambia concretamente en un niño que tiene esa experiencia regularmente, ¿no? Em, no sé, o sea, ¿cómo puede cambiar y que esto sea tal vez como ese consejo para las mamás de, mira, o sea, también que hay que, esto es importante, el sentarnos, sí, estamos ocupadas, sí, la computadora, pero, o sea, no te va a tomar 15 minutos, ¿no? No sé. Sí. Una de las herramientas más poderosas, exitosas y menos utilizadas en familias para mejorar depresión, ansiedad, hábitos alimenticios, prevenir sobrepeso, prevenir desórdenes alimenticios, es comer en familia. Mm. Los papás que comen en familia por lo menos 3 veces a la semana tienen menos riesgo a que tengan niños de sobrepeso, menos riesgo de salud mental, de problemas de salud mental, Mm. mejores notas, mejor desempeño cognitivo, mejor salud mental, menos depresión, ansiedad y tienden a tener una dieta más variada de vegetales y frutas. No has cambiado la comida. Yo no te estoy hablando, literal, no te estoy diciendo qué. Simplemente te estoy decir, coman todos. O sea, eso, tú estás ya en lo correcto. O sea, esa es una de las herramientas más poderosas y menos utilizadas por lo mismo que Valeria dijo, que no tenemos tiempo, que estamos a 1000 por hora, que se vuelve un poco normal, que, bueno, uno está así con el aparato y que el otro comió diferente y que la mamá está en dieta y que el niño no come vegetales y el otro tiene entonces soccer. O sea, créeme, yo lo entiendo. Pero si una mamá o papá me está escuchando, no tienen que ser todas las comidas, puede ser una de esas comidas, el snack incluido. Si tú te sientas se llama shared meals, comidas compartidas. Si tú te sientas, si la abuela, si la tía, si la nani se sienta con el niño, puede tener impacto beneficioso. Si es el snack, la cena o el desayuno, no importa. Si son 15, 20 minutos, no importa. Incluso entre más tiempo duren en la mesa, mejores impactos de salud a largo plazo. Y voy a repetir, pero Marina, solo esto porque tal vez a alguien no le, como que se empezó a estresar porque dijo, ahora entonces todas las comidas vamos a comer en la mesa, todos, desayuno, almuerzo, cena, snacks incluidos. Marina claramente acaba de decir 3 veces por semana y eso ya quita un montón de peso a esa necesidad y a esa importancia de comer juntos. Solo Tres quería, veces, lo que yo llamo
Familias en comida imperfectas. ¿Qué significa imperfecta? No va a haber 5 platos, no va a haber primer plato, segundo plato. No. Literal va a ser como yo lo hago, te lo juro con mis hijas, hoy. Va a haber pequeños, va a haber petit pois como su proteína, va a haber fresas y va a haber un poquito de quesito. Lo agarro todo, lo pongo todo en la mesa y todos nos vamos pasando y nos sentamos. Chícharos congelados, como le llamo yo, petit pois, Ujú. congelados, guisantes, fibra, 5 gramos de proteína. No tuve que cocinar nada. Un pequeño, porque mi esposo es venezolano, porque amamos los pequeños, tiene un poquito, sería mi grano y un poquito Pero de tu esposo no vinagre. está, tu esposo está viajando, así que te puedes, no, No, igual, algo así, algo de fruta para más fibra. De repente, si tengo unos tomatitos ahí, lo pongo todo en la mesa y cada uno a quien va se siente. eligiendo y nos sentamos por 15, 20 minutos y se acabó. O sea, no, de nuevo, no es que, no, o sea, es, si se quieren hacer un sándwich, bueno, sándwich, pero todos en la mesa y si quieres traerte unas fresas, ponte las fresas en la mesa porque de nuevo, estás aumentando las posibilidades de que tú las comas, de que tus hijos te ven a ti comerlas y a Mm. largo plazo, esa es su memoria. Y así empezaste tú, Janine, dijiste, yo me recuerdo Ujú, de, todos nos recordamos de cómo fue nuestra infancia y esa memoria a todo mundo le va a venir tanto buena o mala. Y eso no se olvida. ujú. Sí, Marina, como no, perdón, me vale, pero para terminar, pero cómo nos hizo mm, sentir, ¿no? Porque, o sea, exactamente. cuando yo te decía de que me dejaban con la señora de la casa y que yo supuestamente, según lo que me dice mi mamá, conmigo para acá, conmigo para allá. Eso, o sea, eso me hacía sentir Qué mal, horrible. porque yo estaba 2 horas ahí, o sea, sin hacer nada. Pero cuando me recordé de todos en la mesa era algo positivo, ¿no? Ah, Entonces, sí, qué lindo. Y por esas memorias se quedan tanto las buenas como esas negativas, o sea, tanto el compartir esos almuerzos, no sé, familiares del domingo, donde todos nos sentábamos a la mesa y compartíamos la comida Ujú, que ayudábamos a preparar a nuestra mamá. Por ejemplo, esas son mis memorias de cuando yo vivía en Quito. Y también las memorias de cuando mi mamá hacía algo que no nos gustaba, pero como no aquí no se desperdicia nada, nos tenía hasta las 4, 4:30 de la tarde sentados a mis hermanos y a mí, mirándonos las caras, haciendo la bolita de un lado al otro, pasando con agua el alimento. Y es algo que yo hoy día, es que ni siquiera, ya no ujú. me acuerdo qué era lo que estábamos comiendo, pero por no seguro puede no lo ser. podría ni ver. Creo que eran coles de Bruselas hervidas, o sea, con yogur de papaya. Ah, Entonces, digo, esas memorias pueden causar, pueden ser a lo positivo o a lo negativo. ujú, Marina, estamos casi por terminar esta entrevista que ha sido increíble, que ha abierto mucho, estoy segura que ha abierto mucha curiosidad sobre este tema, ha abierto muchas perspectivas para las personas que nos están escuchando sobre diferentes maneras en las que podemos ayudar a nuestros hijos a relacionarse con la comida. Un mensaje final que te gustaría decirle a esa mamá que nos está mirando en este momento, que nos está escuchando y que está en este instante agotada, sintiéndose culpable, ya sin ninguna idea de qué más puede hacer, sufriendo literalmente porque su hijo no come bien y no sabe en qué está fallando. Tu valor como mamá no está definido en si tu hijo come o no come brócoli. O sea, hay que separar esas dos cosas. Y el lo último consejo que yo podría dar es, si nos enfocamos en un punto de vista de amor y de conexión, eso nunca te va a fallar, porque todo, como bien dice la frase, todo lo que hacemos con amor y con joy, con alegría, nunca más se nos olvida. ujú. Entonces, ¿cómo podemos traer más alegría de maneras sencillas a la mesa? Me encanta ese mensaje porque muchas veces no vemos como con alegría el tema de preparar ni la comida, ni de sentarnos a la mesa, ni de... Es una hora de tortura psicológica y para los niños y para los papás. Entonces, que no nos sentamos identificadas con el rol de Definidas. definidas exactamente, hace una gran diferencia.
Marina, siempre para terminar nuestras entrevistas, hacemos a nuestras invitadas 3 preguntas que se contestan en una palabra o en una frase corta. Yo voy a empezar con la primera. Si es que en ese instante tú tuvieras el poder de cambiar con una varita mágica un hábito en las personas en el mundo, ¿cuál sería el hábito que cambiarías? Comer en familia. Mm, Sí. qué lindo. Ok, segunda pregunta. Si tú tuvieras el chance de encontrarte con la Marina, no voy a ponerle de 15 años, sino tal vez de 5 años. O bueno, tú decides de quién. Pero esa Marina del pasado que no tenía nada de conocimiento o que estaba a punto de ser diagnosticada con diabetes 1, ¿qué consejo le dirías sabiendo todo lo que sabes ahora? Sigue igual de curiosa y que no te dé miedo a fallar. Mm. Y por último, ¿qué significa para ti la palabra bienestar? Tranquilidad, sí, como una tranquilidad completa. Sí, estás tranquilo por fuera, por dentro, como bienestar. Marina, te queremos agradecer mucho a nombre mío y de Yanni y de toda nuestra audiencia que nos sigue en más de 40 países. Gracias por esta charla que ha sido explicativa, que nos ha, como decía hace un momento, que nos ha abierto muchas puertas para poder trabajar un tema que yo como mamá, pero estoy segura que a nivel de nuestra sociedad hoy en día implica y tiene muchos matices, muchas aristas y que puede ser un tema que genere mucha tensión y mucho estrés en nuestra familia, que de por sí ya tiene mucho estrés con todo lo que implica la crianza de los niños. Te quiero agradecer por habernos dedicado unos minutos de tu tiempo para compartir con nuestra audiencia la importancia no solo de los alimentos, sino de cómo relacionarnos a través de ellos con nuestros hijos, quienes son el pilar de nuestra familia. Millani. No, tú cierra el episodio, te lo estás diciendo todo perfecto. Ah, bueno. Pues si tengo algo más que decir. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si les gustó este episodio, compártanlo con aquella mamá amiga, con aquella persona que ustedes saben que está pasando por un momento complicado en cuanto a la relación de la alimentación de sus hijos y que este capítulo puede hacer una diferencia en su día a día. Les invitamos también a seguirnos en nuestra nueva cuenta en Instagram, Saludablemente Mujer Podcast. Ahí van a encontrar un resumen de todos los episodios y suscríbanse, por favor, en nuestro canal de YouTube para que puedan seguir mirando episodios y conversaciones como esta que realmente pueden transformar vidas. Millani, un abrazo para ti. Marina, gracias por acompañarnos. Siempre me encanta verte. Marina y yo estamos en los círculos de mujeres, para quienes no lo sepan, y me encanta compartir contigo y agradecerte nuevamente por habernos acompañado en este espacio el día de hoy. A nuestra audiencia, como siempre, gracias por su fidelidad y por su presencia en todos nuestros episodios y nos vemos en la próxima episodio del podcast Saludablemente Mujer. Un abrazo para todos.